de haber llegado con su paz a este lugar, Dios mío, porque sabemos, Dios, que solamente es por misericordia, no es que nosotros lo merezcamos, sino que su misericordia. Le damos gracias, úsenos como instrumento en sus manos, Señor, por piedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Elohim, eres mi rey. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo aquí unos comentarios, unos saludos. Aquí mi esposo me dice: el Señor te use grandemente, mi esposa amada. Amén. Que el Señor bendiga a mi esposo, el hermano Richard, Riquelme. Que el Señor le bendiga mucho, mucho, mucho. Y también es una bendición para mí, mi esposo. Así que un saludo tremendo para él. Y también por siempre ayudarme en todo, por andarme trayendo para un lado para otro. Así que también le agradezco al Señor por eso. Mi hermano Manuel nos dice: el Señor le bendiga. Mi hermana Francesca, que el Dios del cielo la use con poder del cielo. Amén. Un saludo a nuestro hermano Manuel. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga mucho, mi hermana Francesca, y le use con poder en este hermoso programa radial, Comuna de los Espejos. Amén. Un saludo a nuestro hermano Iván. Nuestra hermanita Gloria nos dice: bendiciones, mi hermanita Francesca, gracias a Dios, ya estoy mejor de salud. Amén. Y gracias a mis hermanos amados por sus oraciones. Amén. Hemos estado orando harto por nuestra hermana Gloria, así que creemos en el Señor, que el Señor le va a seguir ahí sanando y restaurando y va a completar la obra que ha empezado, la va a ayudar mucho a nuestra hermanita Gloria. Un saludo para ella y también a su familia. Y bueno, quiero tomarme unos minutos para hablar un poquito de una biografía de una mujer del Señor, que el Señor usó tremendamente, que la estoy buscando, acá está, que el Señor la usó inmensamente, así que vamos a hablar un poquito de ella, que se llama Catalina de Bora. Catalina de Bora. Usted me dirá: ¿pero quién es Catalina de Bora? Catalina de Bora fue la esposa del famoso Martín Lutero, el reformador, y ella fue la esposa de Martín Lutero, que se llama Catalina de Bora. Catalina de Bora. Yo escuchaba unos videos, también estuve leyendo un poquito de ella, y realmente fue una mujer tremenda en las manos del Señor. Una mujer tremenda. Entonces, muchas veces dicen: no, pero si el esposo solamente el que el Señor usa. Claro, el llamado del Señor al ministerio es del esposo, pero también Dios pone a la mujer idónea al lado del varón del Señor. Así que estaba leyendo un poquito sobre ella y vamos a leer unos apuntes que pude aquí anotar, que fueron de gran bendición y que podemos sacar una reflexión también de esta mujer, que se llamó Catalina de Bora. Bueno, ella nació en enero, el 29 de enero del 1499 en Alemania. Ahí ella nació y murió el 20 de diciembre del 1552. Así que ahí ella vivió más o menos 54 años. 54 años ella vivió y fue de gran bendición para su esposo. Ella era una monja católica alemana que se convirtió al protestantismo. Ella era una monja y yo leía un poquito de la vida de ella, y que ella a los 5 años quedó sin su mamá. Ella, cuando tenía 5 años, su mamá falleció. Ella era muy pequeña cuando su mamá falleció, y después su padre tuvo una esposa nuevamente, y a los 16 años de edad, igual en plena adolescencia, el padre la llevó a un convento,
a un convento donde habían unas tías de ella, de la parte de una tía por parte de su madre y también una tía de parte de su padre, o sea, de la madre y del padre, y él la llevó a ese lugar, a ese convento con 16 años. Ella llegó a ese lugar. Entonces, ella después que estuvo un tiempo ahí como monja, ella escuchó sobre las reformas que estaban haciendo. Ella escuchó de Martín Lutero, de las reformas, de todas las mentiras que estaban hablando los católicos, de sus doctrinas que no están en la palabra del Señor. Y ella empezó a motivarse y ella empezó a escuchar sobre la reforma que se estaba haciendo, que el Señor estaba usando a Martín Lutero y a otros personajes de la historia. Empezó a escuchar eso y ella dijo, no, yo quiero salir de este lugar, porque lo que a mí me enseñan aquí no está en la Biblia. Imagínense la convicción, porque era tremendo, porque ellas cuando estaban en un convento, ellas no podían llegar y salir, no podían. Y de hecho hasta podían matarla por escaparse de un convento. Entonces ella habló con Martín Lutero y Martín Lutero planeó algo para que ella se pudiera escapar, junto con otras monjas, porque no solamente fue ella, no solamente fue Catalina, no solamente fue Catalina, sino que otras monjas en ese tiempo se querían salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque estaban viendo que lo que le enseñaban no estaba en la Biblia. Así que ahí planearon algo y se escaparon de ahí de ese convento. Se escaparon y lograron encontrarse con Martín Lutero. Así que fue una mujer muy valiente para escaparse de ese convento. Así que ella después se encontró con Martín Lutero y después ella, ya que se había escapado, ella la única forma que podía estar como bien era casarse o era ponerse como a trabajar, me parece. Entonces ella se casó con Martín Lutero, se casó con ella. Imagínense, Martín Lutero y también Catalina, que era una monja, se casaron, tuvieron seis hijos y aparte ellos adoptaron a muchos niños huérfanos y también fueron de parte de su familia. Imagínense cómo Dios hace maravillas, sacar a un Martín Lutero de los monjes y también sacar a Catalina. Qué maravilla, cómo hace Dios las cosas y cómo Dios los saca a los dos de la gran mentira de la iglesia católica. Entonces ahí se juntaron, ellos tuvieron 6 hijos. Y ella, bueno, lamentablemente vemos que también a muchos cristianos le pasan tragedias, le pasan cosas, y ellos perdieron a sus 2 primeras hijas. Una de ellas murió a los 8 meses y otra hija murió a los 13 años. Entonces tiene que haber sido un sufrimiento tremendo para ellos haber tenido esa pérdida de 2 hijos, de 2 hijas. Así que, bueno, y después ella empezó, y ella, cuando estaba ahí, cuando era monja, ella aprendió el idioma del latín. Y ella era muy, muy educada. Ella venía de una familia que era muy educada, a pesar que después a ellos les fue muy mal, tenían mucho dinero, pero después le empezó a ir mal y perdieron todo el dinero, pero ella tenía una educación pero tremenda. Así que ahí ella, yo escuchaba la biografía y decía que ella muchas veces, San Martín Lutero invitaba a sus amigos a comer y ella también hablaba de la palabra del Señor porque ella también sabía mucho de la Escritura. Entonces ella podía hablar temas que en otras mujeres podían hablar.
Entonces era una mujer muy, muy educada. Así que ella realmente fue una mujer tremenda en las manos del Señor. El Señor la usó también para también mandar a personas, o sea, porque ella, el monasterio, cuando llegó allá, el monasterio estaba como destruido, entonces ella empezó a remodelar el monasterio, y cuando habían personas que estaban, había mucha gente enferma, ella preparaba su lugar, su casa, y recibía enfermos para que pudieran también ser atendidos. Así que no, fue una mujer pero tremenda, tremenda. Así que para que usted también ahí investigue, busque de la historia se me olvida, Catalina de Bora. Catalina de Bora, me confundo entre Catalina y Catherine. Así que Catalina de Bora, ella ahí estuvo también al lado de su esposo Martín Lutero. Y de hecho, después que cuando murió Martín Lutero, ella escapando de la peste negra, ella salió de ese lugar y tuvo un accidente, y a los 3 meses después ella falleció. Falleció a los 54 años de edad. Así que una tremenda mujer del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, también a mis hermanas, a podernos capacitar como lo hizo ella. Ella fue una mujer que el Señor usó tremendamente, le enseñó a sus hijos, ella sabía muchos idiomas, aprendió de la palabra del Señor, así que sobre todo nosotras las mujeres, que nos cuesta un poquito estudiar la palabra, estudiar la historia, por quizás muchas veces por descuido, también por otras cosas que uno hace durante todo el día, pero que el Señor nos dé esa capacidad que el Señor le dio a Catalina. Ay, claro, a Catalina. Así que ya, vamos a ir a una alabanza para luego volver a la palabra del Señor. Que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho
el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la... Amén. Bueno, voy a leer unos comentarios antes de la palabra, que mi esposo nos decía que a gloria al Señor nos gozamos, la hemos tenido persistentemente. El Señor complete esa obra. Aleluya. Amén. Y aquí dice, claro, Catalina Débora tuvo una profunda convicción para renunciar a la Iglesia Católica, habiendo sido una monja. El Señor Jesucristo le dio esa fe. Amén. Claro, para salir de un lugar así hay que tener fe. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que le podía pasar. Así que, bueno, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Crónicas, del el capítulo 9, del versículo 1 al 8 vamos a leer. El relato es hasta el 12, pero vamos a leer hasta el 8. Así que para que ahí lo pueda buscar. Dice la palabra del Señor. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios.
por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Amén. Bueno, este relato de Segunda de Crónicas, capítulo 9, del 1 al 8, también lo podemos encontrar, el mismo relato, en Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Así que por si usted lo quiere buscar ahí, lo puede encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 9, del 1 al 8, y Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Así que por si usted se anima ahí a leerlo, es una gran bendición. Bueno, la palabra del Señor nos habla de la gran sabiduría que tenía Salomón. De una gran sabiduría, pero tremenda, pero no era porque él era grande, no es porque él era pero una persona tremenda, no, la sabiduría de Salomón era especial. ¿Por qué? Porque Dios se la había dado. No era una sabiduría que podía encontrar en algún libro o podía ir a comprar esa sabiduría, no, es una sabiduría que Dios solamente le podía dar. No había otro rey más sabio que él. Imagínense, en ese tiempo, ¿cuántos reyes habrán habido en ese tiempo? Pero él era el más sabio. Él era un hombre, pero tremendamente sabio. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa sabiduría. Y imagínense, una reina de otro pueblo, la reina de Saba, fue a ver a Salomón. Una reina de otro país, de otro reino, fue a consultar a Salomón. Imagínense la fama que tenía Salomón. O sea, todas las personas hablaban de Salomón. Todas las personas hablaban de su sabiduría. Todas las personas decían, ¡oh, qué tremendo este rey, que es tan sabio! ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado. Recuerde esto, la sabiduría se la dio Dios, no porque él haya sido una persona tremenda, sino que Dios le había dado esa sabiduría. Y esta mujer, la reina de Saba, no se sabe el nombre de ella, pero sí yo buscaba que en la tradición de Etiopía, porque Saba quedaba en Etiopía, le tenían un nombre. No me recuerdo dónde lo puse acá, pero bueno, cuando lo encuentre lo voy a decir. Decían que tenía, acá está. La tradición de Etiopía dice que se llamaba Maqueda, esta mujer, pero la Biblia no habla del nombre de ella, solamente dice que era la reina de Saba. La reina de Saba, que fue a donde estaba Salomón. Y dice la Escritura que ella iba con la intención de hacerle preguntas muy difíciles para que el rey Salomón no pudiera responderle. O sea, esa era la intención de ella, de que el rey Salomón no le pudiera responder. Pero dice la Escritura en el texto que leímos, dice que Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Entonces imagínense cómo tiene que haber quedado esta mujer cuando le fue a hacer preguntas muy difíciles, y de hecho después le empieza a contar muchas cosas. Entonces yo pensaba en esto. Yo creo que tiene que haber ido a pedirle consejo a Salomón, y también para pillarlo si podía responderle las preguntas. Pero también yo pensaba en esto, ¿qué confianza tiene que haberle dado Salomón para que esta reina como que abriera su corazón para contarle cosas y tener la confianza? Entonces yo meditaba en esto, que la sabiduría de Salomón tiene que haber, porque dice la Escritura que fueron muchos reyes para allá, fueron muchos reyes a hacerle preguntas a Salomón, pedirle dirección, pedirle consejo, y Salomón le respondía a todo,
le respondía a todo, pero no era porque él tenía una gran capacidad de parte de él, no, sino que porque Dios le había dado esa sabiduría. Y lo otro que el Señor me hacía meditar, ella no habrá tenido consejeros, ella no habrá tenido sabios ahí en su reino. ¿Por qué no le preguntó esas cosas a ellos? ¿Por qué? Porque Dios la llevó a ese lugar para que viera la gran sabiduría que Dios le había dado. Y de hecho, más adelante, la reina Saba le dice que su Dios le había dado esa sabiduría. Entonces ella entendía que no era la sabiduría de él, sino que Dios le había dado esa gran sabiduría a él. Y dice la Escritura que le preguntó, como le decía, todas las preguntas difíciles que le había hecho. ¿Cuántas veces a nosotros nos han preguntado cosas o quizás nos han pedido consejos y nosotros no tenemos ni un poquito de sabiduría para responder o dar consejos? Muchas veces hablamos así como haya lo que se nos ocurre. No, mi hermana. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Debemos pedirle esa sabiduría a nuestro Dios para poder responder preguntas que quizás personas se van a acercar. Claro, hay personas como se acercaban al Señor haciéndole preguntas para hacerlo caer. Pero también hay hay personas que van con preguntas realmente que necesita que le respondan. Entonces esta mujer fue donde Salomón. Y porque sabía la sabiduría que tenía y le tomó confianza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a personas para pedir consejos porque sabemos que son personas sabias y nos van a dar un buen consejo? Nos van a dar un buen consejo para la problemática o la situación que estamos pasando. Necesitamos una respuesta. Entonces debemos meditar. ¿Se han acercado personas a nosotros para pedirnos algún consejo? Porque saben que vamos a ser sabios para responderle y les damos esa confianza a esas personas para que nos comenten quizás problemas que nos están pasando. Hay personas que dicen, no, yo prefiero mejor no contarle a nadie. ¿Pero por qué? Porque nos dan esa confianza. Y de hecho no se sabe si esa persona nos va a dar un buen consejo o no nos va a dar un buen consejo. Salomón escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El Señor le dio una sabiduría tremenda. Imagínense, escribió todos estos libros con la sabiduría de Dios. No fue que porque la persona reflexionó solamente o sacó esas conclusiones, sino que Dios le dio esa sabiduría. Y hasta el día de hoy Dios nos habla a través de esos libros. Muchas veces hemos leído los Proverbios, muchas veces hemos leído Eclesiastés, muchas veces hemos leído Cantar de los Cantares y el Señor nos ha ministrado. Entonces imagínense la sabiduría que le dio Dios a Salomón. Salomón era una persona común y corriente, pero Dios le dio esa sabiduría que tanto él necesitaba. ¿Por qué? Porque él necesitaba esa sabiduría para conducir al pueblo. Imagínense, un montón de gente, de repente a nosotros nos cuesta dirigir nuestra familia, y quizás somos poquitos. Bueno, en mi familia somos 6, tenemos 4 hijos, y de repente cuesta dirigir a nuestros hijos. Nos cuesta y le pedimos al Señor, Señor, denos esa sabiduría. Y yo pensaba, me imagino a Salomón, con un pueblo gigante, con un pueblo pero que había mucha gente, y él necesitaba esa sabiduría, él la necesitaba profundamente. Y de hecho, vamos a leer el texto donde dice, a ver, por aquí lo tenía. No lo encuentro. Aquí. En Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Aquí nos habla. Primera de Reyes, capítulo 3.
Primera de Reyes capítulo 3, que la estoy buscando. Primera de Reyes capítulo 3 del versículo del 5 en adelante. Nos habla y nos dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado, eres tú gran misericordia. Está tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Entonces vemos en el relato, mis hermanos, que Salomón le pidió sabiduría a Dios para conducir al pueblo. ¿Por qué? Porque él le dijo: grande es la multitud, hay mucha gente, necesito esa sabiduría. Y de hecho, en el tiempo de Salomón no hubo guerra, fue un tiempo pero pacífico, y también dice la Escritura que hasta el dinero no valía nada, porque había tanta riqueza, había tanto dinero, fue un momento pero próspero. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dado esa sabiduría. Entonces esta reina quedó, pero como se dice acá en Chile, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ella dijo: yo he escuchado la sabiduría tuya, pero ni siquiera es la mitad de lo que yo pensaba. Quedó impresionada con la sabiduría de Salomón. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle esa sabiduría a Dios para poder conducirnos. Quizá usted me dirá: pero es que yo no tengo un reino como lo tiene Salomón. Pero sí tiene usted quizás su casa, tiene su familia, tiene su negocio, tiene quizás una iglesia a cargo, tiene a personas a cargo en su trabajo. Para todo, mis hermanos, necesitamos esa sabiduría de Dios. Esa sabiduría que solamente puede dar Dios. Esta mujer quedó totalmente, impresionada con la sabiduría de Salomón. Salomón era un hombre común y corriente que Dios le había dado esa sabiduría. ¿Cuántas veces se han acercado personas a pedirnos un consejo porque nos ven que seamos sabios? Muchas veces quizás no se han acercado a nosotros porque nos ven que no tenemos sabiduría para responder. Pero sí, mis hermanos, necesitamos tener esa sabiduría y si es que alguien se acerca a nosotros, seamos sabios para responder. Seamos sabios, mis hermanos, para responder y dar algún consejo certero para esa persona. Y David
Salomón era una persona, pero demasiado sabia y no había otro rey. Y dice, como dice la Escritura, que no hubo rey ni habría rey como Salomón. O sea, fue el único rey más sabio de la tierra, pero no por sus medios. Eso es lo que yo quiero recalcar. No es por sus medios, no fue el hombre tremendo por sus medios. Fue porque Dios le dio esa sabiduría del cielo. Y ella reconoce que Dios le dio esa sabiduría y le dice para guiar al pueblo. Para guiar al pueblo. Entonces, imagínense, por amor al pueblo, Dios también le dio esa sabiduría. Imagínense un rey desordenado, un rey no sabio. ¿Cómo hubiera estado el reino? Hasta el pueblo hubiera sido perjudicado. Pero el Señor